Bueno, la parte que a nosotros nos toca, yo pertenezco bueno, como bien sabéis, a Panasonic. De lo que vamos a hablar nosotros es de la solución de calefacción y climatización que solemos proponer en viviendas, en este caso en viviendas pasivas. Y bueno, además de la calefacción y la climatización, también la producción del agua caliente sanitaria. ¿Funcionará esto? Sí, espera. Ahora sí. Como sabréis, en Passive House hay una parte fundamental que es el estudio arquitectónico, el diseño de la vivienda, ¿no? El factor de forma, la orientación, los aislamientos, las carpinterías, la recuperación de calor, la estanquidad de la vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros nos enfrentamos a una vivienda, a un proyecto de una vivienda Passive House, nos encontramos con unas demandas muy pequeñas de energía, porque ya previamente en ese paso anterior a lo que es el estudio arquitectónico de la vivienda y las soluciones que se le van a dar, hacen que la propia vivienda tenga, digamos, un nivel de confort y un nivel de eficiencia energética ya muy altos. Pero siempre hay una pequeña parte, ¿no? Por aquello de que hay que buscar un poco ese equilibrio entre lo que es eficiencia y lo que es la parte económica, siempre hay una pequeña parte que debemos suplementar para dar ese confort máximo en la vivienda, pues con equipos en instalaciones de calefacción y climatización. Luego, por supuesto, tenemos una producción de ACS que está no va a depender tanto de la eficiencia de mi edificio, sino de, las demandas de ACS en una vivienda son pues, constantes más o menos, y que gastemos más o menos también depende mucho del, del buen uso o las buenas prácticas que tengamos en nuestra vivienda. En cualquier caso, como os digo, nos encontramos con demandas muy bajas de calefacción y de climatización. Hay proyectos en los que podemos estar en torno a un ratio de unos 10 vatios por metro cuadrado por vivienda. Esto en la construcción tradicional, convencional, pues es una cosa mínima, ¿no? En proyectos convencionales, de una arquitectura más estándar, podemos estar hablando de 80, 90, 100, 120 vatios metro cuadrado, ¿no? Fijaos en qué ratios estamos. Me vais a perdonar porque llevo todo el día con una tos terrible. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que como bien os decía, toda esta demanda muy baja de energía que va a tener mi edificio, hay una premisa también, y es que intentemos producirla a través de energías renovables, y es ahí donde entra la aerotermia, ¿no? La aerotermia es una solución muy interesante para dar soporte o para producir toda esa calefacción, climatización y ACS que debemos producir en esa vivienda. Entonces, para nosotros en Panasonic, lo que es la gama aerotermia es lo que denominamos la gama Aquaria, para nosotros es gama Aquaria, y yo siempre lo visualizo, ¿no? en una vivienda de un edificio, o sea, en una vivienda que va a tener una demanda de energía o lo que se considera como edificio de energía casi nulo, es muy importante, digamos, hacer una combinación de la aerotermia por sí misma, ¿no? Por ejemplo, una combinación fantástica para la producción de calefacción y climatización en una vivienda pasiva, combinada con Aquaria, es que los elementos terminales, mis emisores, sean de baja temperatura, como puede ser un suelo radiante. Además, nos permitirá utilizarlo después para suelo refrescante. ¿Por qué? Pues porque voy a demandar agua caliente al equipo de producción, en este caso a Aquaria, le voy a demandar agua a temperaturas más bajas que si fuese pues, una caldera, que demandaría 60 grados, que si fuese un fan coil, que serían 45, en el suelo radiante estamos demandando a 35 grados de temperatura. De la misma manera, tendremos mucha inercia también de agua dentro de la instalación, y los saltos térmicos que yo voy a tener que vencer a lo largo de todo el año, o de todo el invierno en este caso, van a ser muy pequeños. A lo mejor estamos hablando de un salto térmico de 1 o 2 grados en muchos casos. En Passive House
debido a las características propias de estanqueidad de la vivienda, de hermeticidad de la vivienda, se suelen instalar recuperadores de calor. Para hacer un aporte controlado de todo ese aire fresco y además, bueno, pues con ese 80% más o menos que puede tener de eficiencia el recuperador, estamos metiendo un aire bastante atemperado en la vivienda, pero siempre hay un pequeño salto hasta el nivel de confort, ¿no? Hasta la temperatura que yo pueda querer en mi vivienda, por ejemplo 21 grados o algo así. Es habitual que se incorporen baterías de post-tratamiento del agua y esa batería de post-tratamiento de agua también la podemos conectar dentro del sistema Aquaria. Lo veremos ahora en un esquema. Y luego, bueno, pues hay dos factores que son para mí muy interesantes, y es que todo lo que tenga que ver con, bueno, pues edificios o casas donde yo quiero una eficiencia muy alta, y además voy a hacer uso de energías renovables, cada vez se está utilizando más lo que es aerotermia y además energía solar fotovoltaica. Con nuestro equipo también, lo veremos un poco más adelante, podemos hacer esa gestión de energía y toda la energía sobrante, acumularla, por ejemplo, en forma de agua caliente, ¿no? Y luego, una de las ventajas también, y creo que es importantísimo en estas 4 premisas que acompañan a un equipo de aerotermia en una vivienda Passive House, es que yo tengo la posibilidad de hacer toda la monitorización de consumos desde el propio edificio. Es decir, puedo monitorizar, puedo ver cuáles son mis consumos diarios, semanales, anuales, etcétera, etcétera, y es una de las formas para que yo pueda incidir después en cómo mejorar el uso de mi vivienda, o sobre todo bueno, pues puedo modificar temperaturas, sobre todo temperaturas de trabajo del equipo. Una pequeña mención: en 2017 el equipo Aquaria de Panasonic obtuvo este premio, que es Good Design Award, donde, bueno, lo que se premia el diseño externo, que también es un diseño bastante minimalista, como quien dice, pero de algún modo lo que se premia son niveles de eficiencia energética en equipos que reducen el consumo, que disminuimos las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Esta es nuestra gama, no voy a entrar a explicarla, pero sí únicamente que conozcáis... ¿No se ve? ¿No se ve en la pantalla el puntero? Es curioso. Bueno, únicamente que conozcáis, porque os voy a explicar ahora un ejemplo práctico, que conozcáis que en aerotermia trabajaremos con 3 tipologías: una que es el equipo para nosotros All-in-One, que es All-in-One, una unidad exterior conectada frigoríficamente a una unidad interior, que ya lleva incluido el tanque de ACS. Por tanto, yo tengo en el mismo equipo calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Y además, como veremos después, también podemos conectar la batería del recuperador. La otra tipología es el equipo Biblock. Vamos a tener las mismas 3 funciones, solo que en este caso el tanque de ACS lo llevaré externo, no irá dentro del propio equipo. Y una tercera tipología es un equipo compacto, donde, digamos, esta es como si yo la metiera, estas dos las meto en una. Tengo el equipo compacto, de aquí yo ya salgo con agua y tendré el tanque de ACS por un lado y la producción por otro. Normalmente esta es la más instalada, los equipos All-in-One, porque de algún modo es un sistema plug and play, como quien dice. Importante también, la gama nuestra va de 3 a 16 kilovatios. 3 kilovatios es la potencia más pequeña que hay en el mercado, en este momento en aerotermia. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de viviendas Passive House o estándares por el estilo, nos encontramos con unas demandas muy pequeñas. Fijaos que hablábamos de 10 vatios metro cuadrado. Haced el cálculo para una vivienda de 150 metros, a ver cuánto sale, ¿no? Sale 1,5 kilovatios de demanda, para que os hagáis una idea. Entonces, ir a equipos cada vez más pequeños también hace de algún modo que consigamos bueno, pues aumentar el nivel de eficiencia de la propia instalación. Como ejemplo práctico, he cogido una obra de nuestro partner, el Grupo LOVE. Es el residencial Basa de la Mora en Zaragoza. Lo hemos elegido así también porque, bueno, el Passive House de algún modo ha estado muy asociado a la vivienda unifamiliar, ¿no? El tratar de
de certificar o acreditar viviendas Passive House en algo que no sea vivienda o que no sea vivienda unifamiliar, como una multivivienda, pues era un poco más extraño hasta hace bien poco. En cualquier caso, en este caso son 186 viviendas, son 186 equipos con una potencia total instalada de 930 kilovatios. Este es un esquema de cómo está hecha una instalación en Basa de la Mora. Este es el esquema. ¿Qué tenemos? Unidad de exterior, por un lado, unidad interior, que es el equipo All-in-One, que llevará el tanque de ACS, bueno, aquí no se ve prácticamente, el tanque de ACS lo llevará incorporado, son 185 litros. ¿Y qué tenemos aquí? Por un lado, la producción de ACS a una temperatura, a la temperatura que voy a producir el ACS, que puede ser 45, 50, 55 grados, dependiendo de la consigna que yo le ponga. Suelo almacenar entre 45 y 50. Tengo una temperatura para la producción de ACS. Nosotros además tenemos un equipo que llamamos bizona. ¿Qué es que sea bizona? Es que además de la temperatura de ACS yo puedo producir a otras dos temperaturas más, que es una, la utilizaré, por ejemplo, esta, la utilizaré para la batería que llevo en el recuperador. La batería que llevo en el recuperador tendrá una demanda demandaré temperatura en torno a 45 grados, más o menos. Y después, también para el suelo radiante, tengo el otro circuito. Por tanto, tengo un equipo donde voy a producir tres temperaturas diferentes. 35 grados para el suelo radiante aquí, 45 grados aquí para la ventilación y unos 45-50 grados en el ACS. Digamos que esto nosotros ya lo tenemos disponible así, es decir, son equipos que ya están disponibles de este modo para poder hacer la instalación completa de este tipo. En este caso que nos ocupa, como os decía, tenemos resuelta la calefacción y la climatización con suelo radiante refrescante, la producción de ACS, el tratamiento el post-tratamiento del aire que yo voy a hacer en la batería del recuperador. ¿Y cómo controlo todo esto? Pues yo controlo todo esto con sondas de temperatura interior y además se le incorporan también a la vivienda sondas de humedad o sondas de temperatura de punto de rocío, que lo que viene a hacer básicamente es que yo puedo utilizar, bueno, vamos a ver si lo explico de forma clara y sencilla. Yo tendré una sonda que está midiendo esa temperatura, esa humedad, perdón, en la vivienda. Cuando baja de una determinada, cuando sube esa temperatura, esa humedad sube de un determinado punto de consigna que lo hemos fijado, haré una parada del suelo refrescante para que no siga enfriando y actuará la batería del recuperador en modo frío para poder desecar el ambiente. De modo que estamos haciendo un constante control de temperatura y de humedad. ¿Para qué? Pues para tener el nivel máximo de confort que una vivienda puede tener. Y es una instalación súper sencilla, es decir, es el suelo radiante, es la batería del recuperador, el ACS y dos sondas, no es más. Luego hay una cosa muy importante, que es lo que os decía antes. Todo esto en cada una de las viviendas tiene nuestros equipos por defecto, digamos, vienen ya integrados con un dispositivo que le va a permitir al usuario poder controlar su máquina desde una aplicación móvil, pero no solo controlarla, sino también monitorizar esos consumos. De modo que al final, para que veáis una instalación tipo en una vivienda puede ser unidad exterior, la unidad interior, de aquí salimos con las tuberías a todo el suelo radiante refrescante. Por otro lado, la tubería naranjita, que se ve aquí un poco más débil, toda la producción de ACS. Y aquí, bueno, el recuperador en la foto está puesto justo encima de la máquina, no es así, está al lado, pero no tenía ninguna foto bonita que poner. Las fotos que teníamos, bueno, pues a veces las fotos en obra no salen tan vistosas como nos gustarían. Entonces, bueno, decidí poner esta que quedaba un poco más vistosa, pero que sepáis, el recuperador normalmente va al lado de la máquina.
y del recuperador pues conectaremos a la acuaria, haremos digamos, a la batería de la acuaria, y del recuperador también hacemos la ventilación. Es una instalación realmente donde se simplifica tanto la calefacción como la climatización, el ACS y la ventilación quedan simplificados en un único equipo. En este caso los modelos que elegimos aquí eran de 5 kilovatios y bueno, la calificación energética es la máxima que se puede obtener, que se puede tener ahora a día de hoy, en 2019. Para mediados de este año, me parece finales, se aumentará una más, se pondrá un plus, ahora el máximo es A++, con 2 pluses. En septiembre de 2019 creo que es, ya podremos tener el A+++3. Y luego dentro de X tiempo van a cambiar y ya van a quitar los pluses, pero bueno, de momento seguimos con ellos. Y en este caso los equipos tienen una calificación energética A++ en calefacción, con un rendimiento estacional de 6,18, son valores realmente altos, con un rendimiento de un 244%, y en el caso del ACS, la calificación energética es A, pero también veis que es la máxima, no hay más por encima. La calificación energética es A, con un COP para producción de agua caliente en clima cálido de 3,67. ¿Cómo conseguimos todo esto? Pues como desde el punto de vista constructivo del equipo, bueno, yo lo suelo resumir en 2 premisas, que es todos los componentes son inverter, compresor y ventilador son inverter, por supuesto, pero hay un dato importante y es que todas las bombas de circulación que incluimos en los equipos son inverter clase A, tienen velocidad variable clase A. No es desdeñable el coste que hay de circulación de bombas a lo largo de todo el año. Entonces, es un dato que muchas veces no se suele tener en cuenta y me gusta destacarlo porque sí hay un coste importante de bombas a lo largo del año. Y después, en cuanto al tanque de ACS, el que lleva incluido son 185 o 200 litros, es de acero inoxidable pasivado, es clase A también, y bueno, esto lo conseguimos a través de un aislamiento, que es una patente de Panasonic, que lo más importante de esto es que minimiza las pérdidas, es decir, que yo todo el agua caliente que tengo allí acumulado, que tengan las menores pérdidas posibles, de eso se trata. Como os decía, todo esto, toda esta información que recogemos en Aquaria, el usuario a nivel particular, es decir, uno en su casa, cada usuario a nivel particular va a poder hacer sus registros, sus registros se van a hacer automáticamente. Los puede ver en la máquina, en el control de la máquina, pero también en su móvil cuando está en el sofá tranquilamente viendo la televisión, ¿no? Quedarán reflejados el consumo eléctrico diario, semanal, mensual y anual, ¿de qué? De climatización, de calefacción, de ACS, la temperatura, queda registro de la temperatura interior y de la temperatura exterior. Todo esto lo vamos a ver reflejado y después podemos hacer pues, las distintas estadísticas, etcétera, etcétera. Esta os la pongo, es muy rápido ya, que es una casa pasiva, es la primera casa pasiva, esta es una vivienda unifamiliar, es la primera que se obtuvo la certificación Premium, Passive House Premium. Esta la hicimos con un equipo all-in-one en la misma configuración exactamente que estas que veíamos anteriormente, solo que aquí vamos con 3 kilovatios, es una vivienda que está ubicada en Mallorca, con una arquitectura muy, característica porque está hecha de bloque compactado de tierra. En fin, ¿cuáles son los datos de esta vivienda? Pues que nos salía una carga de calefacción de 12 vatios metro cuadrado y en refrigeración 9 vatios por metro cuadrado, para que os hagáis una idea. Y aquí con un equipo de 3 kilovatios lo resolvimos. Solo os pongo esta porque digamos, hidráulicamente es exactamente igual que el ejemplo que os ponía antes. La unidad exterior, la unidad interior, el suelo radiante, el recuperador, solo que aquí también, como veis en esta foto,
están conectadas, Aquaria estaba conectada también, bueno, como el resto de energía eléctrica de la vivienda, estaba conectada a paneles solares fotovoltaicos. ¿Por qué os pongo esto? Porque además nosotros con la función Smart Ready lo que podemos hacer es todo el exceso, por resumirlo mucho, el exceso de energía eléctrica que yo pueda tener en un día que no tenga mucha demanda y tengo mucha producción de energía eléctrica, en lugar de, bueno, lo que puedo hacer es esa energía eléctrica lanzarla, digamos, mi placa dirá, oiga, póngase usted a trabajar o bien con resistencia o bien con compresor, ¿para qué? Para producir agua caliente y acumularla en el tanque de ACS, por ejemplo. Y donde yo estaba acumulando a 45, a acumular ahora a 55. Tengo más temperatura, entonces mientras la energía me está siendo gratuita, puedo acumular toda esa energía eléctrica en forma de agua caliente, y si tuviese algún depósito de inercia en la instalación, puedo acumular el agua caliente o el agua fría en la inercia de la instalación. Entonces, es una combinación, creo yo, bastante interesante, sobre todo en vivienda unifamiliar. Un pequeño, ya con esto voy a finalizar, que es, bueno, sabéis que ahora estamos en un proceso de cambio de gases refrigerantes. Hasta ahora todo lo que se trabajaba era con R410, pero a partir de ya, todo será R32. Es decir, si no habéis oído hablar de este gas, quedaos con él porque es el que vais a oír hablar a partir de ahora siempre. En Aquaria, en todo lo que es la gama de aerotermia, nosotros ya a partir del mes de mayo empezaremos a trabajar con toda la gama hasta 9 kilovatios con R32. La de R410 irá desapareciendo. Esto tiene una serie de ventajas, que es, bueno, es un gas bastante más limpio, con una influencia en la capa de ozono de cero, con menos PCA, etcétera, etcétera. Y hay un dato que para mí es relevante, y es que los niveles de eficiencia, aquí os he puesto el de 410 y R32, donde antes yo tenía una máquina con un COP de 5, ahora voy con un 533, donde tenía un 463, ahora un 5, es decir, los niveles de eficiencia energética han subido. Y hay un dato importantísimo, que es que los niveles de decibelios, no sé qué hemos hecho aquí, pero los niveles el nivel de presión sonora ha bajado en torno a 10 decibelios por unidad exterior, que esto es un dato muy importante también, sobre todo en vivienda unifamiliar. Para finalizar ya con esto, son las distintas herramientas que nosotros tenemos a disposición de, bueno, pues, de prescriptores en general. Tenemos un programa que es Aquaria Designer, donde donde se puede obtener un informe de este tipo, que es, pues, son varias páginas, es decir, yo le doy distintos datos, y en estas varias páginas me va a decir, pues oye, cuáles son las demandas de calefacción, de climatización, de ACS, me va a decir cuánto, pues los costes de la bomba de calor, pues 140 euros al año, en calefacción 12, es decir, yo le voy dando una serie de datos, y me hace también un coste de comparativos, un comparativo de costes de inversión, comparativos de costes de operación, etcétera, etcétera. Y se ha ido. Ah, vale. Todas las unidades acuarias están incluidas también en CIPE. Para todos los que trabajéis con CIPE ya podéis seleccionar un equipo Aquaria. No era el motivo de mi discurso hoy, pero bueno, ya que hoy se hablaba de certificación LEED, BREEAM, etcétera, etcétera, sí deciros que también con sistemas VRF, únicamente para que lo sepáis, ya hemos trabajado en, bueno, pues toda la documentación a aportar, etcétera, etcétera, para que el sistema VRF sea una solución dentro de un proyecto de LEED o de BREEAM o algo así. Y luego, ya para finalizar, bueno, nosotros en nuestra web, panasonicproclub.com, ahí tenéis una serie de herramientas donde, sobre todo, bueno, por enlazar un poco con lo que hemos comentado, donde se ha comentado a lo largo de toda la mañana,
pues tenéis bueno, generadores de etiquetas, etcétera, etcétera, pero podéis descargaros todas las librerías para Revit, en 2D, para Revit, etcétera, etcétera, de todos los equipos de Panasonic, no solo Aquaria, sino VRF, doméstico, comercial, etcétera, etcétera, lo tenéis ahí. Y estamos trabajando también en la realización de un plugin para Revit, para que bueno, podamos seleccionar desde Revit, utilizar los equipos de Panasonic. Esto está todavía en fase de ejecución, de algún modo. Y nada más, agradeceros a vuestra asistencia. Os dejo aquí, bueno, tenéis mi contacto. Os dejo también el contacto del Key Account Manager de Aireagua a nivel nacional, que es Luis Miguel. Entonces, bueno, cualquier cosa que necesitéis, de todos modos ahora tenemos una charla, o sea, tenemos un momento ahí. Si necesitáis cualquier aclaración, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.